Sintonizas Radio Favero 107.7. Hola amigos y amigas de Letras Escritas, una semana más nos encontramos aquí. Gracias a mis colaboradores, gracias Irene. Gracias a ti. Gracias Eliseo. Gracias. Gracias María Luisa. Gracias. Y hoy tenemos un nuevo valor. Sheila, hola. Hola. Pues vamos a comenzar el programa de hoy, cuando quieras Irene. Dice Blas de Otero en un libro reciente que Rosalía de Castro es uno de nuestros mayores poetas, de los 3 o 7 que estremecen la historia de la literatura gallega, catalana, española. Esta opinión no sorprende hoy a nadie que haya seguido el impulso ascensional de la estimación crítica de la obra de Rosalía. No sería difícil ordenar una antología de frases semejantes, de testimonios de reconocimiento del valor de una obra que se coloca ya, como la de Bécquer, como la más notable, quizá lo único de auténtico valor universal en la lírica española del romanticismo tardío. Ya en 1914, Azorín señalaba justamente el papel renovador de la obra de Rosalía. En 1884, Rosalía había sido la precursora de la revolución poética realizada en la métrica y en la ideología. Rubén Darío y su grupo llevaron a cabo la obra iniciada por Rosalía. Un poco después, Enrique Díaz Canedo, en un artículo fechado en 1908, decía: «Cuando todos declamaban o cantaban, ella se atrevía sencillamente a hablar. Cuando todos cincelaban el verso, ella dejaba a los suyos un no sé qué de flojo y espontáneo que fue como embalsamarlos para que conservaran más tiempo la poesía». El artículo lleva un título revelador que acabó convirtiéndose en un tópico para la crítica: una precursora, Rosalía de Castro. García Lorca componía en honor de Rosalía y en gallego la espléndida canción de cuna para Rosalía de Castro Morta. Incluida en sus 6 poemas gallegos, Juan Ramón Jiménez se acercó también repetidas veces a la escritora gallega y señaló coincidencias temáticas entre poemas de Rosalía y de Machado. No parece, sin embargo, que esta estimación de la crítica más informada haya influido demasiado para un mejor conocimiento de la obra de Rosalía. Basta una ojeada a los manuales de nuestros bachilleres para comprobar la deficiente información y la carencia de rigor con que se aborda el estudio de Rosalía, relegada generalmente al desván variopinto de la llamada poesía dialectal, al lado de los versos pintorescos de una pléyade de poetas menores cuya obra, vertida a un castellano correcto, pondría de relieve sus abismales limitaciones. Pese, pues, al reconocimiento unánime de la crítica moderna, no se ha logrado superar aún la visión minimizadora de la obra de Rosalía de Castro, que sigue siendo para muchos, para el público lector en general, un poeta folclórico del que se recuerda vagamente que refleja en su obra las costumbres y la belleza un poco tópica de su patria gallega. En esta visión parcial porque efectivamente Rosalía es un poeta folclórico y en grado eminente, pero también mucho más, influye quizá de manera decisiva la escasa difusión de los últimos textos de interpretación rosaliana surgidos en Galicia. Y a ellos queremos referirnos de manera especial. Es posible que, en esta perspectiva limitada con que se sitúan los poemas de Rosalía de Castro, influya también, paradójicamente, el reconocimiento apasionado, espontáneo e inconmovible con que el pueblo de Galicia acogió la publicación de cantares gallegos y la predilección que por estos poemas sigue mostrando desde hace más de un siglo. Raramente la obra de un poeta habrá logrado una acogida tan entusiasta por parte del pueblo, de las gentes y letradas en gran parte, que en esta obra vieron fielmente reflejados sus problemas y sus esperanzas. Por este pueblo, aunque no para él, escribió Rosalía, y hoy su nombre sirve para bautizar barcas de pesca, fondas aldeanas, equipos de fútbol y coches de línea. Esta prodigalidad puede a veces parecer abusiva, pero a la larga no resulta irritante, sino conmovedora. Todo un pueblo se reconoce en la obra de su poeta. Rosalía se ha convertido
en un mito gallego. Ningún poeta español ha alcanzado jamás un fervor tan unánime y entusiasta como el que el simple nombre de Rosalía despierta en el pueblo de Galicia. Y el mito, como todos los mitos, se ha forjado a fuerza de deformar el perfil espiritual y físico del personaje real. Oscuramente este pueblo que forjaba una Rosalía a imagen de sus frustraciones adivinaba lo que ha dicho un gran poeta de Galicia, que ella lloró por todos y para siempre. Esta mitificación se ha elaborado a partir de una imagen parcial de Rosalía, apoyándose más en su obra, en una parte de su obra y no la más significativa, que en su personalidad, que sigue aún velada e incoherente por una especie de extraño pudor ante el mito, pudor capaz de paralizar a los biógrafos mejor intencionados. La ternura, la comprensión y la vinculación cordial a los dolores de su pueblo van unidas en Rosalía a una áspera voz de denuncia, a una violencia imprecatoria que es reflejo de esa aspereza de mi carácter, a que se refiere la misma Rosalía en una de sus cartas. Manuel Murguía, su marido, nos dejó, en el prólogo a En las orillas del Sar, un retrato más convincente. Esta mujer, capaz de identificarse con el dolor de los humildes, de interpretar sus esperanzas, era también un alma apasionada, capaz de irritación. Sólo así pudo devolver a Galicia la conciencia de sí misma, devolviéndole su voz. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, andoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascí, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga por o mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa solleu lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa solleu lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, voume sollo sin arrimo, miña terra, adiós, 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 tamén queridinha, adiós por sempre quizais, digo este adiós chorando dende a beiriña do mar, non me olvides, queridinha, si morro desoirás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. La visión de Rosalía como intérprete dolorida y lacrimosa de los males de la comunidad surgió del pueblo, que lo admitió como reflejo de su frustración colectiva, y ganó también luego algunos escritores, Valle Inclán, quizás por reacción aristocratizante ante la Galicia rural que representaba a la Rosalía de Cantares. Vio en ella solo la campesina nostálgica que llora en una eterna queja monocorde. Unamuno, que se acercó a Rosalía con verdadero interés, apenas vio en su obra más que la expresión anímica
de aquella pobre aldeana. Siempre lo fue, Rosalía, llevando a la Vega de Padrón en el alma, y sin embargo esta mujer sencilla y doliente, abrumada por un complejo de bastardia que la unía más íntimamente aún a la multitud de los desheredados. Es el primer poeta social de la península, como subraya certeramente Torrentes Ballester, que uno se apoya en una ideología, sino en una experiencia. Resulta asombrosa la lucidez con que Rosalía adivina su función de poeta del pueblo. El prólogo a Follas Novas es, en este sentido, un documento revelador. Ser ajeno a su tiempo es dejar de reproducir, hasta sin pensarlo, la eterna y dolorida queja que hoy anhelan todos los labios. Tanto es así que este mi nuevo libro preferí a las composiciones que pudieran decidirse personales. Aquellas otras que, con más o menos acierto, expresan las tribulaciones de lo que uno tras otro y de distintos modos vi durante este tiempo sufrir a mi alrededor. Libros enteros pudieran escribirse hablando del infortunio de nuestros aldeanos y marineros, y única y verdadera gente del trabajo en nuestro país. Las multitudes de nuestros campos tardarán en leer estos versos, escritos a causa de ellos, pero solo en cierto modo para ellos. Algunos de los poemas en que Rosalía clama, airada e imprecatoria, especialmente los incluidos en cantares gallegos, pueden parecer injustos a quien desconozcan las condiciones lamentables en que vagaban por Castilla, despreciados y sometidos a toda clase de humillaciones. Los segadores gallegos que se veían expulsados de su tierra por un conjunto de circunstancias que Rosalía fue la primera en denunciar. Durante su estancia en Simancas, don Manuel Murguía, su esposo, fue director del Archivo Histórico Nacional. Rosalía pudo medir todo el dolor del destierro. Es posible que la explosión irritada de estos poemas adopten en algún caso matices de injusticia. A decir verdad, bien pudiera perdonársele este pequeño desahogo a quien tan herida fue para todos. Nos dirá la misma Rosalía en el prólogo a Cantares, todo un libro de follas novas, al quinto, bajo al título de As viudas do vivo, as viudas dos mortos. Es un violento alegato contra la inmigración, el gran drama colectivo de Galicia.
Se ha dicho que en Rosalía de Castro hay en realidad dos poetas, el folclórico y el regional de cantares gallegos y el poeta a un tiempo universal e intimista de Follas Novas. En los cantares, Rosalía se propone realizar una obra semejante a la de Antonio Trueba en Vizcaya, dar a conocer las bellezas y costumbres de Galicia. Parte Rosalía de un cantar popular y lo prolonga, dando tema a una composición larga en la que la autora se identifica y de manera asombrosa con el espíritu de la obra anónima. Pero Cantares Gallegos está muy lejos del tópico lacrimoso. Pocos libros como este tan jocundos y de tan espontánea vitalidad. Rosalía refleja en él una de las caras de la realidad campesina gallega: la alegría, la vinculación panteísta al mundo circundante, el fluir gozoso de la sexualidad, el regocijo de la colectivo. La obra de Rosalía supera con mucho a la de su modelo, aquel Antón al de los cantares, de quien dice Unamuno que cantó por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y que aspiraba a arrancar lágrimas dulces o franca risa a los sencillos y a los humildes, a los limpios de corazón apiñados en torno del hogar para leerle. Los cantares de Trueba suponen, como observa Carballo Calero, una
reacción contra la reacción y el énfasis del romanticismo. Cantares de Rosalía es más variado, amplio y vital que el de Trueba, y hay además en Rosalía un elemento de reivindicación patriótica que está en las paráfrasis de Rosalía, los motivos maliciosos, la vena gozosa y sensual, de neta raíz campesina, que puede parecerle incluso inconveniente al lector poco familiarizado con la espontaneidad libérrima de la creación popular. Hay pues una Rosalía de ojos alegres, la de las páginas recogidas de los cantares, pintora de costumbres en un momento en el que el verismo intenta el acercamiento a la vida vivida, la Galicia de las romerías, de los diálogos amorosos, del humor aldeano. Prado Coelho ha hablado de esta euforia rosaliana, del libre respirar en un clima amigo, el contraste entre el humor y la saudade, entre gozo y angustia. Es típico del alma de Galicia, no de otra suerte. En la poética medieval, el cancionero de burlas hace discanto a la frágil sensibilidad de la cántiga de amigo. Cantares gallegos y Follas novas son dos libros radicalmente distintos, pero de idéntica autenticidad, caras distintas de la misma realidad gallega, pero Cantares fue además el primer libro publicado en gallego. Los precedentes solo tienen valor como tales, sin importancia sustantiva. Tras 4 siglos de silencio casi absoluto, la literatura gallega reanuda su paso a partir de esta obra de Rosalía. Un hecho sobre el que se ha insistido repetidamente, pero que conviene no olvidar, es que tanto Rosalía como los precursores, e incluso sus epígonos, trabajan la lengua en una absoluta ignorancia de la tradición medieval, convencidos de estar laborando sobre una habla campesina, en un tenaz esfuerzo por convertirla en lengua literaria.
La situación es, como se ve, muy diferente de la que señaló los orígenes de la Renaixença catalana. Rosalía y sus contemporáneos no disponen de una tradición que dé prestigio a su intento de restauración. No disponen tampoco de diccionarios ni de gramáticas, y tienen que superar el problema dramático del prestigio social de la lengua, reducida a la condición de habla ínfima de campesinos. La lengua era en Galicia, y en parte sigue siendo, un elemento caracterizador de las clases sociales. En este sentido, el esfuerzo de Rosalía y de sus precursores resulta verdaderamente heroico, y ello justifica también plenamente las incorrecciones, las vacilaciones léxicas, los castellanismos evidentes del lenguaje de Rosalía, que es, con un mínimo de elaboración literaria, el habla rural de su comarca. Pero precisamente esta escasísima depuración del instrumento expresivo es lo que facilita la identificación del poeta con su mundo. Cierto es que Rosalía no era una campesina, era una fidalga rural, arraigada, no obstante, en el medio labreico y en absoluta compenetración con él. Este mundo campesino no fue nunca para ella un espectáculo como fue para la condesa Pardo Bazán. Fue su propio marco existencial e incluso físico durante casi toda su vida. La publicación de Follas Novas, 1880, 12 años después de la aparición de los Cantares, tuvo que desconcertar forzosamente a los lectores de Rosalía. A la gracia popular, al ritmo espontáneo de los poemas del primer libro, sucede la hondura metafísica de Follas Novas. También hay, no obstante, en este su segundo libro en gallego, poemas que prolongan la línea descriptiva del primero, incluidos especialmente bajo la rúbrica de Terra, pero el trono de la obra es radicalmente distinto. La misma Rosalía los pone con agudeza en el prólogo. Sobre este desconcierto de los lectores tenemos un testigo de excepción, la condesa Pardo Bazán. La ilustre escritora no había escondido su entusiasmo, reciente y limitador desde luego, ante aquella poesía doméstica, expresada en el dulce dialecto del país. La Rosalía de Cantares, era para ella uno más, si bien el más notable, de aquellos poetas que amamos y comprendemos de un modo estrecho y personal, que nos hablan de cosas muy próximas al alma, nos envuelven en la atmósfera natal tibia como un claustro materno, y comprendían lo pintoresco de nuestras costumbres y lo añejo y venerado de nuestras tradiciones. Son la infancia, son la fe, son la ternura. Subraya acertadamente en los Cantares la naturalidad con que cada copla popular es continuada por Rosalía. De modo, a veces no se percibe la soldadura entre el pensamiento del pueblo y el del poeta, sucediendo que ya en el día, poco después de 20 años de publicada la obra, la copla popular corre atribuida a Rosalía, mientras los versos de ésta suelen tomarse como populares. Cautiva la condesa la naturalidad y el colorido de los cuadros aldeanos de los Cantares, pero se siente incómoda ante los poemas de Follas Novas. El metro de los Cantares está manejado con soltura y vigor, y, tanto en esto como en lo que se refiere al elemento léxico, podrán las innovaciones de Follas Novas relevar más ciencia, pero no mayor tino. Y añade cuando Rosalía habla por cuenta propia, como sucede en los poemas de Follas Novas, pidiendo al dialecto solamente la envoltura de su sentir. Es sin duda un poeta digno de estima, pero que repite quejas muy prodigadas en la enfermiza poesía lírica medio siglo acá. Cuando nos cautiva es al objetivar su inspiración, al impregnarse del sentimiento del pueblo, a reproducirlo sin igual donaire, al aceptar el carácter verdadero de ese renacimiento regionalista, donde forzosamente ha de dominar el elemento idílico y rústico por virtud de la lengua.
que desde hace tiempo solo vive entre silvanos y ninfas agrarias. En definitiva, la condesa no comprende el alcance metafísico de unos poemas que están muy lejos de la filosofía doméstica de Campoamor o del despliegue de vagueadores sonoras de Núñez de Arce, y comprende aún menos que una poesía de base filosófica se haga en el lenguaje rural de las ninfas agrarias. También para el pueblo siguió siendo Rosalía la autora de los cantares, y aún hoy es esta la obra preferida por la gran masa de lectores. 13 ediciones de cantares gallegos y 5 de follas novas, aparte de los 6 de ambos libros en la edición de obras completas, muestran claramente esta preferencia. Vaite noite, vai fuxindo. Vente aurora, vente abrindo co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Canta, pasariño alegre, canta, canta porque o nillo medre, canta porque a luz te escoite, canta, canta que fuxeu a noite. Noite escura logo ven, e moito dura co seu manto de tristura, con migallos e temores, amoreira de dolores, agarimo de pesares, cubridora en todo mal, sal. Que a auroriña o zou colora cuns árbores que enamora, un sembrante de ouro e prata teñidiño de escalrata, uns vestidos de diamante que lle borda o sol amante entre as ondas de cristal. Sal, señora, en todo mal, que o sol xa brila nas punchiñas do areal, que a luz do día viste a terra de alegría, que o sol derrete con amor a escarcha fría. El interés hacia follas nuevas es relativamente reciente. Hoy, la crítica gallega muestra un interés general y acosiadísimo por este libro. La tendencia, iniciada desde el modernismo, se consolidó en 1952, con el volumen colectivo 7 ensayos sobre Rosalía, que abrió posibilidades nuevas para la comprensión de follas novas, desde una perspectiva existencial. Los ensayos filosóficos de Ramón Piñeiro y Celestino de la Vega y las aproximaciones desde el ángulo de la medicina antropológica del doctor García Sabel y de J. Carballo ofrecieron una dimensión inédita del genio de Rosalía. En otro volumen colectivo, La Saudade, se perfilan conexiones y distanciamientos con relación a la meditación antropológica de Heidegger. Ramón Piñeiro había publicado ya en 1951 un ensayo que iniciaba el camino para una comprensión más honda de Rosalía. Parte Piñeiro de una concepción de la saudade, la soidade rosaliana como vivencia de la soledad antológica del hombre, de la soledad esencial, no de la soledad como un estar circunstanciado. La saudade se da en la intimidad pura, en la zona íntima del ser humano, en que el sentimiento, que se mueve con independencia de la voluntad y del intelecto, es sentido como radicalidad. La saudade es la soledad pura, no referida a objetos de la memoria o de la voluntad. Esta saudade, que es el sentir inicial, espontáneo, de la propia intimidad del ser humano, se diferencia radicalmente de las otras formas de saudade objetiva, de la añoranza, referida siempre a un objeto concreto, o a un bien perdido, del simple deseo o anhelo. Aquí no se da una correlación sujeto-objeto, sino que es un sentirse del sujeto. Aquí no interviene más facultad que el sentimiento, el puro sentir espontáneo. Aquí no se da matiz psicológico del tipo doloroso. Un poema de Rosalía, el que empieza Algus din miña terra, refleja con asombrosa precisión la intuición clarísima de la distancia que separa a la saudade de la simple añoranza, morriña.
Carece, pues, de importancia, nos dice Carballo Calero, el estudio de los dolores personales de Rosalía para explicar su obra. El dolor de la tierra desgraciada, el dolor de su origen, de decepciones sentimentales, las desdichas de la familia, las dolencias del cuerpo. Nada de esto hubiera elevado a Rosalía a la suprema categoría de lírico esencialmente humano si no hubiera en Rosalía una pura esencia humana, un genio humano de rara pureza, si no se hubiera realizado en ella con maravillosa plenitud la idea del ser humano tal como la concibe la filosofía contemporánea. Así el dolor de vivir era un dolor radical y su radical vivencia. Esto es lo que no supo ver la condesa Pardo Bazán y lo que apenas intuyeron algunos de sus contemporáneos. Había además motivos sobrados de dificultad esta comprensión por parte de la condesa. Diferencias de cultura, intuida y apenas consciente en Rosalía, rigurosa a la altura de su tiempo. En la condesa, diferencias de origen, el peso de Rosalía de su nacimiento ilegítimo, de situación social, declárese en Rosalía, nobleza reciente y pontificia en la condesa, diferencia, en fin, de punto de vista sobre su país, espectáculo para la condesa, dolorosa pasión en Rosalía. Más sorprendentes es que no la comprendiera Unamuno, cuyas preocupaciones corrían paralelas y a veces coincidían con las de Rosalía, en puntos fundamentales. Quizá el gran Vasco le impidió esta comprensión, la perspectiva inadecuada y de su soberbia intelectual, o el prejuicio lingüístico siempre evidente en él. Unha vez tiven un cravo cravado no corazón. E eu non me acordo xa se era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo, que tanto me atormentou, que eu día e noite sen cesar choraba, cal chorou unha danela na pasión. Señor, que todo o podedes, pedinlle unha vez a Dios. Daime valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición. E doumo Dios, e arrinqueino. Mais, quen pensara, despois xa non sentín máis tormentos, nin soupen que era de lor. Soupen só que non sei que me faltaba. Entón o cravo faltou. E seica tiven soidades daquela pena. Bon Dios, este barro mortal que envolve o espírito, quen o entenderá, Señor?
hasta aquí hemos llegado con el programa. Mi agradecimiento por haber estado una semana más. Gracias, Irene. Gracias, Juan. Gracias, María Luisa, por venir. Gracias. Eliseo se ha marchado porque tenía unos menesteres que hacer, le pedimos disculpas. Y gracias, Sheila, por venir a este programa. Gracias. Me alegro si te ha gustado, que vuelvas otra vez. Uy, qué nerviosa. Un poco nerviosa, pero bueno, eso nos pasa a todos. Bueno, gracias a Toño, la técnica, y dirige este humilde programa a Juan. Adiós. Thank you.